Hola con todos, mi nombre es Emily Jaime y soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Formo parte del grupo número 16 del curso 2 de la carrera Comunicación en Línea. Quiero también expresar mis saludos cordiales a nuestra docente de la materia Medios de Comunicación y Sociedad, la licenciada María Fernanda Contreras. A continuación, mi compañera Mayra Muñoz, ella presenta sus saludos. Hola a todos, para mí también es un gusto formar parte de este conversatorio. Soy parte del grupo 16 de la carrera de Comunicación en Línea, el curso C2. A continuación, mi compañera Melanie Alarcón se presentará con su saludo. Hola, ¿qué tal? Les habla Melanie Alarcón, estudiante C2 de la Universidad Estatal de Milagro, la carrera en línea de comunicación social. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante aquí en este conversatorio. Vamos a hablar sobre uno de los temas más relevantes e importantes en la actualidad: los medios y su influencia en las comunidades. Como tal vemos que el impacto social de los medios de comunicación es una verdad que no podemos discutir en el mundo actual, ya que todos los ámbitos, sea social o cultural, están influenciados, y muy influenciados por el Internet y las redes sociales sobre todo, como la prensa, la radio, la televisión. Se puede decir que es posible que desde que los medios de comunicación han estado evolucionando se puede educar y concientizar a la población. Esto puede ayudar a mejorar nuestras condiciones o sus condiciones de vida. Los medios de comunicación pueden llegar a modificar nuestras vidas, nuestras costumbres e incluso el consumo de la información u otros a opinión pública, ya que esa información puede llegar a hacer que cambiemos nuestra forma de pensar frente a la realidad que vivimos. Sabemos muy bien que los medios de comunicación también nos permiten estar muy informados, al mismo tiempo que nos facilita conocer más sobre las culturas del mundo, sobre nuestros orígenes o sobre nuestra historia. Sabemos como tal, por otro lado, también la información que nos transmite es muy manipulada hoy en día, sobre todo por algunos intereses económicos y políticos. Esto es un problema, ya que debemos saber diferenciar en sí, ya que la información que nos transmiten puede que sea muchas de las veces no muy verídica. Entonces, debemos tener las ideas muy claras y verificar para saber la verdadera realidad. En la mayoría de los casos no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, al no indagar más allá de lo que nos transmiten, nos malinformamos, dando por cierta la información e incluso poniendo en duda la realidad de las cosas. Todo esto es porque esto sale en los medios de comunicación de hoy en día. Como sabemos, un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico, digámoslo así, por el cual muchas de las veces se realiza el proceso de la comunicación. Como tal, usualmente sabemos que se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación como el teléfono no son tan masivos, sino interpersonales de uso propio. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron a medida de los años, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia a nivel mundial. Los medios de comunicación, como ya sabemos, son instrumentos en la permanente evolución, constantemente están evolucionando como tal a través de los años y su forma de transmitir varía. Su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Y vemos que a cada uno de aquellas evoluciones que han sido dadas a través de los años, cada uno de ellos son esenciales. Cada uno de ellos son esenciales para las distintas fases del denominado proceso de la globalización. Muy probablemente la primera forma de comunicarse, sabíamos entre humanos que era
fue la de los signos y las señales empleadas en la prehistoria, cuyo desde aquel momento los cambios económicos y los sociales fueron impulsando hacia el nacimiento y hacia el desarrollo como tal de los medios de comunicación, desde los vinculados, la escritura y su mecanización, que fue la imprenta en el siglo XIX, hasta que llegamos hasta los medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad, a la primera mitad del siglo XX, y a la revolución de la informática y a las telecomunicaciones, la revolución científico-técnica o tercera revolución industrial, como ya la conocemos, desde aquella mitad del siglo XX. Entonces, como sabemos, cada una de aquellas evoluciones que han sido dadas a medida de los años son súper importantes y esenciales sobre todo, ya que nos han permitido a cada uno de nosotros, en las distintas fases del denominado proceso de la globalización, poder informarnos y a la vez transmitir, pero siempre y cuando sea una información verídica, concreta y real. Con todo lo mencionado por mi compañera Melanie Alarcón, podemos ver el poder que tienen los medios de comunicación para llegar e influir en las comunidades, ya que a través de todas sus líneas editoriales puede cambiar la opinión pública y modificar comportamientos y conducta. Los medios de comunicación han tenido a lo largo de la historia cambios permanentes. Estos han sido impulsados por la tecnología y la necesidad que tienen por influir en la sociedad. Lo primero en modificar fue la redacción de redacciones y luego la digitalización. Después cambiaron el panorama mediático. La prensa, la radio y la televisión tuvieron que adaptarse a un nuevo escenario, que lo fue el Internet. Las redes sociales crearon nuevas formas de llegar a las comunidades. Tengo una pregunta para mi compañera Melanie Alarcón. Hablando de la influencia de los medios, ¿cómo estos influyen en la comunidad? Les voy a explicar. Como sabemos, los medios de comunicación hoy en día influyen de distintas maneras, unas positivas y otras negativas. Vamos a ver, el propósito principal de los medios de comunicación de antemano es precisamente comunicar con objetividad, pero según su tipo de ideología. Y como les dije, pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar, enseñar y controlar. Vamos a ver aquellas influencias positivas y las negativas. Positivas. Las características positivas de los medios de comunicación residen en que la posibilidad pueden ampliar varios contenidos de información y a la vez llegar a extendidos lugares del planeta de forma inmediata, como pueden ser las noticias, los avances tecnológicos o los descubrimientos científicos. De esta forma, más personas tienen acceso a un tipo de información de manera inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o por lo menos no desaparezcan por completo a medida que facilitan la comunicación en tiempo real. Eso es una de las características positivas en las cuales influencia los medios de comunicación a nuestra sociedad. Vamos a ver una de las negativas. La característica negativa, una de ellas, es que recaen en la manipulación de la información y el uso inadecuado de la misma para los intereses propios de un solo grupo específico. En muchos casos, como ya hemos visto, tiende a formar estereotipos seguidos por muchas, pero muchas, gracias al alcance que adquiere aquel mensaje en su difusión, como sucede también en la mayoría de las personas al generalizar grupos. Y otro aspecto negativo de los medios masivos de comunicación es que radica en que la censura no es absoluta y por lo tanto los menores de edad pueden tener acceso a contenido explícito, como es el caso de la televisión o el internet, que en las varias de las ocasiones no contienen, en la mayoría de los casos, información o transmiten mensajes adecuados para su tipo de edad. Como Melanie nos explicó la influencia,
Emily, tengo una pregunta para ti de cómo podrían llegar a cambiar los medios en la sociedad. Bueno, pues como dice la pregunta que me hizo mi compañera Vanessa, ¿cómo pueden llegar a cambiar los medios de comunicación en la sociedad? Pues los medios de comunicación sí han logrado cambiar dentro de la sociedad. Pues les comento que los medios de comunicación o formas de comunicación empezaron hace muchos años en la prehistoria con los jeroglíficos, las pinturas rupestres. De ellos se fue avanzando a las señales de humo, a las palomas mensajeras. Luego de esas formas, maneras de comunicación, se pasó al telégrafo que lo inventó Joseph Henry. Después de aquel invento, se logró crear el teléfono fijo, la primera computadora, el ordenador que fue creado por Apple, y como todos los tenemos ahora, los teléfonos inteligentes, que gracias a ellos podemos comunicarnos a largas distancias y en tiempo real. Hoy en día muchos de los reportajes, muchas de las noticias, nosotros nos enteramos ya no por la radio, por la televisión, por el periódico, sino por redes sociales, porque antes uno siempre escuchaba la radio para enterarse de aquel noticia o tenía que acudir a un periódico, pero todo ahora se ha digitalizado. Muchas noticias las escuchamos a través de Facebook, transmisiones en vivo, por YouTube y otras notas de noticias, como lo son reportajes, los podemos leer por periódicos en línea, por notas, por publicaciones en Facebook, y así podemos decir que los medios de comunicación sí han cambiado en la sociedad. Con todo lo hablado sobre el tema de la influencia de los medios de comunicación en la comunidad, que por cierto fue un gran tema de debate, mi compañera Melanie Alarcón nos dará un breve resumen de todo lo mencionado y con esto concluiremos este conversatorio con mis compañeros. Como ya vimos anteriormente, hemos visto todo acerca del tema de los medios de comunicación y su influencia, tanto en el ámbito positivo y tanto en el ámbito negativo. Y también, como nos habló nuestra compañera Emily, nos habló sobre cuáles son esas evoluciones que ha traído de manera buena y positiva los medios de comunicación a nuestra sociedad, a nuestra globalización. Y bueno, espero que haya sido de gran agrado este gran conversatorio junto a nuestras compañeras y damos paso a nuestra compañera Mayra Muñoz. Gracias Emily, gracias Melanie por formar parte de este conversatorio. Con esto nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.